Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a una sesión más de Sales Talks. Gracias por acompañarnos. En esta ocasión tenemos un tema súper interesante y súper importante también, ¿no? Que es Happy Sales, vendedor feliz, vendedor exitoso. Y nos acompañan dos super speakers que ahora mismo les voy a presentar. Por aquí tenemos a Nancy. Nancy, por favor, levanta por ahí tu mano. Nancy. Y por acá tenemos también a Felipe. Ahorita les voy a contar un poquito de su bio, todo lo que han hecho estos dos grandes conferencistas. Bueno, empiezo con Nancy. Nancy Martínez es licenciada en Relaciones Comerciales, tiene una maestría en Recursos Humanos, certificación en Coaching y Liderazgo Situacional, certificación en Felicidad Organizacional, una maestría en Gamificación, certificación en Design Thinking. Ella es empresaria, conferencista, consultora, coach, facilitadora y fundadora de la primera firma en México y en Latinoamérica de felicidad organizacional con sede en México y Costa Rica. Ha sido reconocida en 2016 y 2018 por la MEDIR por impactar positivamente a las organizaciones a través de sus ideas y tendencias innovadoras en su libro RH en las empresas. La revista Expansión la invitó como conferencista en Felicidad Organizacional en México. Participó también en la revista Superempresas, fue reconocida por diferentes medios de comunicación como la revista Entrepreneur, el periódico Reforma, El Economista, la revista Universo Capital Humano, entre otros. En 2019 también fue reconocida con los premios Premio Nacional a la Mujer, Premio a la Excelencia, Premio Internacional del Liderazgo y Premio a la Labor Social. Muchas gracias, Nancy, por acompañarnos este día. Gracias, Marisol. Muy feliz de estar aquí y contagiarlos de felicidad. Súper. Y bueno, tenemos también a Felipe Buitrago. Bueno, no les dije, Nancy es de México y Felipe, él es colombiano. Él es speaker internacional, escritor, orador motivacional, él es bloguero, podcaster, experto en felicidad, innovación y valor corporativo. Es máster en marketing internacional, docente académico de diferentes universidades, formador y capacitador de importantes empresas y organizaciones. Durante su trayectoria profesional ha logrado contagiar positivamente a miles de personas y decenas de compañías pertenecientes a las más grandes empresas de América Latina. Ha llegado a estar en plataformas de la importancia de EXMA, CXLA, RLC, TEDx y TEDx Talks. Y bueno, bienvenido, Felipe. Creo que tienes tu micrófono Bueno, cerrado. muchísimas gracias. Qué interesante, qué maravilla poder estar aquí en este espacio. Me encanta, de verdad que me llena el alma y el corazón poder compartir con ustedes, contagiarlos positivamente, llenarlos de felicidad y sobre todo poder hablar de algo tan importante que es la felicidad en las ventas y en estos espacios. Entonces me encanta. Muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias a todos los asistentes. Esta ocasión queremos que sea una sesión más participativa de la que regularmente es. Entonces, vamos a empezar aquí en el chat a platicar también con ustedes, a que nos compartan sus comentarios. Y bueno, yo quiero arrancar con la primera pregunta que es para todos los participantes. Quiero que me pongan en el chat qué consideran para ustedes que es la felicidad. A ver, que nos participe por ahí Ingrid, Jesús, Juan, por favor, ahí pónganos para ustedes qué es la felicidad. No mordemos, ¿verdad? Muy buena pregunta, Marisol. Vamos a ver qué nos dice. A ver, aquí estamos con los expertos, pero bueno, ahorita vamos a hablar también. La felicidad es individual también, ¿no? Nos dice acá Juan Carlos, supongo Juan C. Ancalmo, dice, es estar en paz con uno mismo. Rodrigo, es un estado de armonía total en la vida, es paz. Ale Brooks, la felicidad es sentirse pleno y en paz en mi percepción. David, la tranquilidad que se irradia a los demás. Jesús, estar feliz con lo que tienes y eres. Pues muy bien, por acá, pues vamos a comenzar con las opiniones de los expertos. Nancy, platícanos para ti qué es la felicidad.
Bueno, creo que muchas gracias. Lo primero que me encantaría decirles es que sería muy irresponsable decirles que hay una definición de felicidad, ¿no? Entonces, cada uno va a tener su propia definición. Yo desde mi experiencia, algo que he detectado es que para mí mi explicación de la felicidad es que es el resultado que cada persona va a tener si tiene hábitos positivos en su vida, ¿no? Hábitos positivos como hacer ejercicio, agradecer, manejar tus emociones, no sé, tener un diario de emociones. O sea, hay un montón de hábitos que ahorita yo creo que vamos a platicar y más para los vendedores, pero cuando tú tienes hábitos positivos en tu vida, eso te resulta en proporción, ¿no? En cosas o en beneficios positivos también. Entonces, algo que también es importante aclarar es que la felicidad no tiene nada que ver con la alegría, ¿no? O sea, son dos cosas distintas. ¿Y por qué esto lo aclaro? Porque de repente cuando decimos, ay, es que esa persona está muy feliz porque siempre está sonriendo y está alegre, pues hay personas con una gran sonrisa que están deprimidos y son de verdad infelices, ¿ves? O hay personas que no necesariamente tienen esta sonrisa o son alegres y realmente son felices. Entonces creo que algo muy importante es que cada quien tenga claro y haga un autoanálisis de cuáles son esos hábitos que tiene en su vida, ¿no? O sea, cómo te levantas todos los días, qué es lo que viene a tus pensamientos, porque tus pensamientos detonan también parte de tu felicidad y cómo vives el día a día, pero pues no quiero seguir porque si no aquí mi compañero Felipe lo dejo ahí sin palabras, así que, ¿qué opinas, mi querido Felipe? Bueno, no sé si va a contestar. No, claro que sí. Bueno, yo arranco por decir que una cosa es estar contento y otra cosa es ser feliz. Yo entiendo y estoy totalmente de acuerdo con Nancy. Incluso el libro arranca diciendo, hay tantas definiciones de felicidad como personas en el mundo. Incluso creo que hay más, porque cada persona puede tener 2 o 3 y las va ajustando en su vida. Pero es clave los hábitos. Y yo le sumaría el hecho de que esos hábitos que tenemos en la vida nos ayuden a crear una actitud distinta frente a las situaciones que no podemos controlar. Crear una actitud distinta frente a la situación, a esas situaciones que no podemos controlar, porque queremos controlar todo, y ahí es donde no hay planos de felicidad. Pero también es clave hablar de lo negativo, también es clave entender que no todo puede ser feliz y ser feliz y ser feliz, porque también necesitamos de infelicidad. Aprender a asumir esas posiciones es lo que nos da herramientas de felicidad. Yo quiero empezar hoy con una anécdota, porque también tenemos que hablar de la otra parte. Hace una hora recibo una terrible noticia, una noticia muy difícil de afrontar, por eso me demoré un poco en conectarme, pero es parte de la vida, la muerte es parte de la vida. Falleció esta mañana la persona que es mi auxiliar doméstica, mi asistente doméstica que lleva trabajando con nosotros unos años. De repente, muy joven, y, y entenderlo y afrontarlo para nosotros es lo que nos ayuda en la vida a poder asumir la vida con una actitud distinta. Sin olvidar que hay momentos difíciles, que hay momentos trágicos, que hay momentos que uno quisiera no seguir, pero son las herramientas de los hábitos de la vida lo que nos ayudan en cierta medida a afrontarlos, y eso es clave para la felicidad. En ventas te va a pasar que te digan no, y hay que aceptarlo, y hay que vivirlo. Te va a pasar que no llegues al indicador que querías llegar, pero hace parte de tener una venta feliz, y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Claro, lo lamento mucho, Felipe, pero bueno, a seguir, aquí estamos a tu lado. Yo quisiera preguntarles, chicos, ¿de dónde surge esta cultura de felicidad organizacional que ahorita está como muy en boga y que ha crecido? Quien quiera contestarlo. A ver, Nancy tiene ella por allá ganas de hablar. Híjole, yo no sé si surgió ahorita, la verdad, yo creo que surgió hace muchos años, yo al menos lo estudié en España, ¿no? Que fue de donde me traje el tema de la psicología positiva y la psicología organizacional positiva. O sea, quien esté interesado, yo soy fan de Marisa Salanova, ¿no? O sea, que creo que es la mejor experta en temas de felicidad organizacional o psicología organizacional positiva. Tiene un modelo que me encanta que se llama modelo Giro, que es Healthy and Resilient Organizations, ¿no? Entonces esto ya lleva muchos años estudiándose, ella ya tiene muchos estudios en la web y en su instituto que de WANT, que se llama Instituto de, o sea, para el tema de organizaciones resilientes, no me acuerdo qué significa WANT, pero ya surgió hace muchos años y todo esto tiene que ver con, pues, con toda la salud mental, ¿no? De los colaboradores principalmente. ¿Por qué? Porque, pues, evidentemente la Organización Internacional del Trabajo ha hecho muchos análisis y ha detectado muchos
por ejemplo, aquí en México, ¿no? Nosotros somos el país más improductivo del mundo, ¿no? Y que tiene mayor nivel de estrés. No sé, Colombia, ahorita que nos cuente Felipe, pero tenemos mucho estrés y no producimos. Y entonces, de repente, pues la Organización Internacional dice, oye, ¿cómo? ¿Saben? O sea, ¿cómo explicas que en hora pompa trabajan más los mexicanos, pero no producen? Entonces, ¿cómo podemos hacer que sean más productivos, pero que estén menos estresados y más felices? Aunque yo el tema del estrés también tengo mi tema, ¿no? Porque hay estrés, distrés y eustrés. Entonces, si aprendemos a usar el estrés, pues esto también tendríamos empleados felices un poquito estresados, pero creo que hasta estaría padre. Y por otro lado, también yo he estudiado mucho a Harvard y a Gallup. Ha tenido muchos estudios donde detona cuáles son esos componentes que dentro de una organización hacen que los colaboradores se sientan felices. Pero yo quiero hacerles una aclaración súper importante porque creo que cuando hablamos de felicidad organizacional, la gente se confunde. Y lo primero que me encantaría decirles es, hay un concepto que es felicidad en el trabajo y otro concepto que es la felicidad organizacional. Cuando hablamos de felicidad en el trabajo, se refiere a la percepción que tiene cada persona respecto a su felicidad en el trabajo y no depende de nadie más que del trabajador. Y cuando te hablo de felicidad organizacional, te hablo de cuáles son todas esas herramientas, mecanismos, metodologías que la organización pone a mano de los trabajadores para que ellos decidan ser felices, ¿no? Entonces, aquí me encantaría contarles que hay muchas organizaciones que se desviven dando beneficios. A mí me dicen, es que ya les dimos todo, o sea, ya les dimos prestaciones, les damos vacaciones, les damos un buen carro, les damos aguinaldo y se van, o sea, la gente, ¿qué onda? Entonces, yo desde mi experiencia separo lo que es bienestar en la organización y lo que es felicidad organizacional. Desde mi experiencia son diferentes. ¿Qué es lo que yo les digo? Normalmente todo lo que tiene que ver con temas de bienestar tiene que ver con colmar los sentidos de tu colaborador. ¿Qué significa? Pues le das vacaciones. Está padre porque él decide irse a la playa y a lo mejor colma el sentido de la vista, ¿sabes? O le das, de repente, le pagas muy bien para que se vaya a los restaurantes, o le pagas viáticos, ¿no? Y le dices, ¿sabes qué? Vete a los mejores restaurantes, toda la comida incluida. Entonces tú te vas al restaurante y colmas el sentido del gusto. O sea, hay muchas cosas de bienestar que influyen. Pero cuando tú te vas al tema del bienestar, digo, de la felicidad, yo les digo que colma el corazón. Será muy cursi, pero sí, de verdad, o sea, te colma el corazón. ¿Qué significa? Que te estoy ayudando a que seas un mejor ser humano. Te estoy ayudando a que saques la grandeza que traes dentro de tu interior. Y tiene que ver contigo. Tiene que ver con que tú estés bien, con que nosotros manejamos 5 esferas, que es la física, la mental, la emocional, la espiritual y la financiera, ¿no? Y siempre me dicen, ¿por qué la financiera? Porque el 80% del tiempo que un colaborador está en su trabajo está pensando en sus deudas. A ver si el dinero le va a llegar y le va a alcanzar a la hora de llegar a la siguiente quincena, ¿sabes? Entonces, todo eso al final genera un estrés negativo en los colaboradores. Pero bueno, yo así lo tengo percibido, el tema del concepto de felicidad organizacional, y desde sus hallazgos, al menos en España, yo me lo traje para acá, para México. Claro, tal vez Felipe nos quiera contar un poquito cómo es la percepción en Colombia, ¿no? Y además también cuéntanos, ¿cómo llegas a este tema, Felipe? Todo empezó con un divorcio. El divorcio, no de mi pareja, no, tengo 12 años de casado, felizmente casado, pero todo empezó con el divorcio, con mi jefe, ¿sí? Con esa percepción de lo que yo hacía. En temas de felicidad en el trabajo, todos dicen es muy nuevo, pero bueno, desde Epicuro venimos hablando de felicidad, es decir, antes de Cristo, y es una búsqueda constante de la vida. Sin embargo, hay algo interesante acá y es como el modelo ha tenido que ser adaptado a la cultura latinoamericana. Nosotros tenemos una cultura particular de trabajo, tenemos todo alrededor de construir y por construir. Y es que aquí hay algo interesante en el concepto, en el modelo, y es que muchas actividades de bienestar no forman un buen clima organizacional, y es parte de mi frase abanderada siempre que voy a las organizaciones. Tú quieres ponerle todo y quieres hacer todo para los trabajadores, pero si tú no tienes una política de felicidad corporativa, una política de felicidad organizacional, va a ser muy difícil. Necesitamos tener personas felices, pero para tener personas felices primero tienen que aprender a entender un concepto claro de felicidad, que lo que a mí me hace feliz también te haga feliz a ti, y que en ese plano
claramente podamos desarrollar una metodología, y eso es súper importante. Lo que dice Nancy es muy, muy, muy valioso, porque trajo una metodología y comenzó a aplicarla. Esto tiene que ser aplicado con una metodología y con una forma de actuar consciente desde la estrategia y desde la operación de tener gente feliz en las organizaciones. Yo diseñé un modelo hace 8 años, comenzamos a trabajar en un modelo propio y en un modelo que pudiese integrar todos estos factores, y los integramos desde los pilares que nos cuenta Nancy, que son fundamentales y creo que pasan en las mismas situaciones. He tenido casos, y tuve un caso muy lindo con una organización el año pasado, donde lo que hicimos fue trabajar desde la medida de entender cuáles son los tipos de colaboradores que tienen. Entonces, nosotros diseñamos una matriz donde tenemos 4 tipos de colaboradores y en esa matriz tienes que moverlos a todos. Tú no puedes tener solamente gente feliz en la organización, todo como en un cuento de hadas, ¿viste? Como en esas historias donde todo es chocolate y color de rosa. No es así. Tienes sindicatos, tienes personas que se quieren ir, tienes talentos fugados, tienes un montón, tienes chismes en la organización, tienes algo que nosotros, cuando empezamos este tema, es valiosísimo, son las enfermedades de transmisión mental. Hace 8 años entendimos que hay enfermedades de transmisión mental en las organizaciones y creamos enfermedades de transmisión mental y comenzamos a trabajar en el amargococo, en la estrespatitis, en la mala influencia, en la envidierina, que es mejor despertarla que sentirla, en la irampión. Entonces comenzamos a vacunar a la gente en las organizaciones y desde allí empezamos todo este modelo para construir una política de felicidad en la organización, con un programa de felicidad para la gente en las empresas. El caso era muy interesante porque cuando comenzamos a intervenir a las personas en esta organización, que es una organización muy grande y que la problemática se dio precisamente por lo que dice Nancy, problemas de estrés, ansiedad, depresión, bipolaridad, que traducido eso a cifras en la organización era un montón de dinero en horas perdidas, dinero en incapacidades, dinero en recurso humano que no hacía su trabajo bien. Y comenzar a intervenirlos para construir una cultura de felicidad fue algo bien lindo. Tan lindo que cuando lo medimos pudimos darnos cuenta que cuando teníamos intervenciones en los equipos de trabajo, vendían 7% más que en los periodos comparativos iguales. Sí, estamos en una corriente por crear actividades de bienestar. Entonces estamos en una corriente por la felicidad en el trabajo, la confundimos con la felicidad corporativa, la confundimos con la felicidad en el trabajo como la percepción, y la felicidad corporativa la confundimos con hacer muchas actividades y contratar agencias que nos hagan actividades para tener a la gente feliz. Pero la gente tiene que estar no solo contenta, porque volvemos al mismo planteamiento que hice al inicio, la gente queda contenta, entonces sale de hacer sushi, entonces hagamos sushi para construir equipos de trabajo y salen y dicen, wow, ahora sí, pero se les olvida los 2 días. Traemos a un conferencista para motivar, pero lo que necesitamos es empoderar, no motivar, porque la motivación se acaba y se va así de rápido. Y si tú no tienes un programa diseñado con tareas constantes y articulado realmente con otros elementos, nosotros planteamos, y yo planteé 4 elementos, donde está el constructo, donde está la contraprestación, donde está el cerco y donde está la comunicación, donde estos 4 elementos hacen parte de un todo. Puedes hacer que el colaborador tenga un modelo de felicidad corporativa clarísimo desde 2 cosas, y yo le agregaría algo aquí a lo que dice Nancy, que es el corazón, la cabeza. Beneficios funcionales y emocionales, corazón y cabeza, para que el colaborador pueda tomar decisiones felices, ¿sí? Tomar decisiones felices y decir, miércoles, aquí he tenido casos. Un caso donde me contrataron una organización para que la gente fuera agradecida. Tenía de todo lo que dicen así, tenía de todo, les pagaban la universidad a los hijos, les pagaban el carro último modelo, el 70% del carro se lo financiaban ellos, les daban de todo y les dijeron, vamos a hacer una cena, pero entonces cada uno viene en su auto. ¿Cómo así? ¿No nos van a poner transporte privado? ¿Pero cómo así? Nosotros nos toca poner de nuestra nafta, de nuestra gasolina para poder... Y decían, pero le estamos dando todo y todavía piden más. ¿Qué pasa con la gratitud? Pero entonces al mirarlo, todo esto es un conjunto. Es un conjunto desde lo que tú le quieres comunicar a ellos, desde lo que ellos están dándote a ti. El colaborador te da tiempo, tú le das dinero, tú le das espacios de bienestar, él se siente agradecido y él mejora su calidad de vida. Es una contraprestación. El cerco, todo lo que nos rodea. No puedo decir, ay, vine a hacer mi trabajo. He visto
que hay sitios donde la gente se va de su trabajo y parece un trasteo, parece que se estuvieran yendo a la casa. Yo me llevo esta silla porque yo la traje, yo me llevo mi computador porque aquí no había, yo me llevo la mesa porque esta mesa no servía, los lápices y los colores y los resaltadores son míos porque yo los traje a mi casa, ¿sí? El cerco es todo lo que rodea al colaborador y que necesita para prestar su servicio. Y finalmente la comunicación. Tenemos que comunicar distinto. Tienen que ser historias, tiene que ser todo alrededor de él. No puede solamente poner una cartelera allá donde diga feliz cumpleaños para todos, amiguitos, y ya, es el bienestar. Entonces, todo esto integra la felicidad corporativa como una estrategia, y eso es fundamental. Y eso reflejado en que los resultados van a ser iguales. Desde ahí es muy importante tener en cuenta, complementando lo que nos cuentan eso. Claro. Bueno, y aparte de tener colaboradores felices y contentos, creo que en determinado momento todos los colaboradores se convierten en vendedores, ¿no? Y ciertamente el vendedor en una organización, de él depende mucho la vida también de esa organización, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntarles cuál es el rol del vendedor en las organizaciones, estos supervendedores que facturan y que salvan la liquidez de la empresa. Vamos así en este orden. Okay. Miren, yo creo que a mí no me gustaría diferenciar el valor que tiene un vendedor al valor que tiene un colaborador, ¿saben? Porque todas las personas juegan un valor súper importante en la cadena de valor del proceso de cualquier empresa. Entonces, creo que más bien hay que darle como el peso a cada rol. Porque si un vendedor sin el rol de la gente de operaciones, sin el rol de la gente de la organización, pues no podría hacer bien su trabajo y viceversa. Entonces, si yo me enfoco al rol de aquel héroe, como bien lo dice mi querido Yetro, que trae recursos o trae clientes o trae personas a la organización, lo único que sí podría decirles es que yo creo que hay que cuidar la parte emocional de nuestros vendedores. Pero ¿a qué me refiero yo principalmente? Miren, cuando hablamos de felicidad o de que una persona se encuentre en su centro, por decirlo así, o darle otra definición, debemos de entender que todas las personas traemos una historia. Y algo desde mi experiencia, ¿no? Personal, más trabajando con fuerza de ventas o con vendedores o como los llamen, o emprendedores o comisionistas, porque tienen varios roles, es que todas las creencias que traen arrastrando pueden impactar considerablemente en sus resultados. Entonces, algo que la organización tiene que comprender es que cada persona es distinta y no las iniciativas las puedes hacer genéricas. Las iniciativas las tienes que ser predirigidas. Hay estrategias que van dirigidas al individuo, estrategias al equipo, estrategias a nivel de organización. Entonces, esto es súper importante y miren, tiene una razón de ser y se las voy a contar. La primera es porque ya se han hecho investigaciones y cada vez se descubre más que toda la parte genética que traemos, o sea, sí, evidentemente traemos arrastrando una parte genética. Se dice que el 50% de nuestra felicidad, ¿no? Yo tengo mis dudas, pero dicen que el 50% de la felicidad es genética. Y aunque es genética, significa que venimos arrastrando cosas de nuestro pasado, pero eso no significa que no las podemos modificar. Lo que pasa es que muchas de estas creencias están en nuestro inconsciente. Entonces tenemos que trabajar para ser mejores seres humanos e ir corrigiendo, ir dándonos cuenta de dónde estamos parados para ir mejorando. Pero ¿por qué les digo esto y cómo impacta en el trabajo? Fíjense, este es un ejemplo de cómo impacta en el trabajo. Nosotros teníamos un director ejecutivo en donde ese director ejecutivo trataba a gritos, fíjense lo interesante, lo trataba a gritos a uno de sus colaboradores. Entonces, al tratarlo a gritos, esta persona lloraba. Y entonces, en lugar de que el director entrara en conciencia, se ponía más histérico porque lloraba el colaborador. Y entonces cuando nos hablan, porque este chico era un gran activo que no querían correr, pero no podía colaborar con el director. Entonces, al empezar a trabajar con él, en realidad no era el problema, ¿eh? Empezamos a hablar de que el director tenía un problema grave, pero al empezar a trabajar con él, detectamos que su mamá murió cuando él tenía los 7 años. Entonces, su papá lo empezó a educar desde los 7 años, a gritos y a golpes. Entonces, cuando él se encuentra a un directivo que lo trata a gritos, ¿con qué creen que lo conecta? ¿Sí me explico? Entonces, al final no es solamente entender
al grupo de vendedores, es entender que cada persona trae una historia. Este chico trae esta historia, evidentemente la trabajamos y empezamos a ayudar a él a tener más recursos personales, pero también al director a gestionar mejor. Entonces, lo que les quiero decir es, con esto, el 50% de tu felicidad dicen que es genética. Por eso es importante que nos autodiagnostiquemos. Después viene el 10%, que el 10% te dicen que se debe a las circunstancias. Y a mí me encanta este modelo, les voy a decir por qué. Porque de repente le damos mucho poder a las circunstancias. Es decir, que si eres morenito, que si eres bajito, que si naciste en Colombia, que si naciste en México, que si te graduaste, que si te casaste, es el 10%. Y entonces de repente ponemos mucho nuestras expectativas en cosas que nos van a dar algo que se llama felicidad efímera. ¿Qué significa? Que inclusive se han hecho estudios científicos en donde una persona ganó la lotería, que podrías decir, wow, pues es que estaría yo súper feliz si me ganó la lotería, versus otra persona que perdió su pierna en un accidente. Y tú dirías, ¿cómo no? Sí, son circunstancias. ¿Se dan cuenta? El tema es que se analizó y al paso del tiempo, ambas personas regresaron a sus mismos niveles de felicidad. Entonces, esto es lo más importante, que comprendas que va a haber circunstancias que te van a dar una felicidad efímera, o a lo mejor no es una infelicidad efímera, pero todo va a regresar a sus mismos niveles de felicidad. Y por último, se debe a los hábitos, ¿ven? Y más cuando estamos hablando de un equipo comercial. O sea, el equipo comercial es cuando, o tú que eres vendedor, que yo digo que todos somos vendedores, como bien lo dijiste, Marisol. O sea, hay 5 cosas importantes que tienen que hacer sí o sí. Y la primera, pues tienen que aprender a trabajar con su mente. O sea, lo que yo les digo es, si los seres humanos entendiéramos que tenemos la máquina más poderosa del universo aquí y que nosotros somos capaces de gestionarla de manera correcta, ¿no? Porque nosotros le damos órdenes, nuestro cerebro todo el tiempo está escuchándonos, no sabe si es verdad o no es verdad, ¿no? Nosotros le damos instrucciones y entonces de repente yo digo, es que no le voy a vender a ese cliente, es que no le voy a vender. Pues tu cerebro, ¿qué dice? No le vas a vender y entonces de repente te empieza a boicotear. Y de repente dices, ¿por qué no dije lo que tenía que decir? Pues porque tú solito se lo mandaste a tu cerebro. Entonces, digo, me gustaría extenderme, pero a lo que voy es tu cerebro y tu mente y tus pensamientos es algo que tienes que gestionar. Seas vendedor o no seas vendedor. Lo segundo tiene que ver con tu lenguaje. ¿Qué te dices internamente? ¿Qué dices externamente? ¿Te cuidas tu lenguaje, no lo cuidas, te quejas todo el tiempo? Estás diciendo, híjoles, no me fue bien, ay, tuve un mal día, o estás diciendo, a ver, ¿qué aprendí hoy? ¿Qué agradezco de lo que hoy me pasó? Y entonces, ¿cómo cambia la perspectiva? Pero, ¿sabes qué es lo más lindo? ¿Cómo cambia tu energía? Porque yo siempre les digo, mira, cuando tú piensas, sientes, hablas, ¿no? Negativamente, estás vibrando negativo. Y las malas noticias están en lo negativo. Los asaltantes están en lo negativo. ¿No han visto esas personas que dicen, ya vete a hacer una limpia, por favor, ¿qué te pasa? Bueno, pues son personas que están vibrando negativo. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que pensar positivo, porque cuando tú piensas positivo, ¿qué crees que va a pasar? Los clientes están acá, los clientes no están acá. Y entonces, a lo mejor te encuentras un cliente que no quiere, como decía Felipe, o sea, tienes que aceptar el no. Pero cuando tú estás vibrando positivo, cuando te llega el no, dices que aprendí de esto. No, en lugar de hacerte la víctima y decir, ay, no, o sea, el siguiente punto son el tema de tus emociones, aprender a gestionar las emociones. Rápidamente te digo que el miedo es el que más cosas les da a todo el mundo, pero yo amo el miedo, porque el miedo es algo natural que nos viene a enseñar que lo único que tenemos que hacer es estar alerta, ¿no? Imagínate que no estuviéramos alerta y te sale un tigre, ¿no? Pues te come, mano. O sea, lo que necesitamos es estar alerta y el cerebro te lo viene y tu cuerpo está preparado para eso. Entonces, el miedo, cuando eres vendedor, lo que viene a decirte es que te prepares. O sea, ¿te da miedo enfrentar a un cliente de alto nivel? Pues prepárate. ¿Te da miedo hablar aquí en la cámara? Pues prepárate, ¿sabes? Entonces, algo que tenemos que entender es que todas las emociones son perfectas y nos ayudan a ser mejores seres humanos. La cuarta es con quién te rodeas. ¿Quiénes son tus 5 personas promedio con las que te rodeas? Porque luego andamos con personas tóxicas a las que les damos poder. Y más los vendedores. Yo trabajo mucho con vendedores, por ejemplo, en el sector asegurador, de repente te dicen, uy, vas a ser agente de seguros. Híjoles, pues mejor búscate un trabajito con un sueldo más cómodo. O te dicen, uy, vendedor. Entonces el vendedor está mal visto y dejamos que nos digan que ser vendedor es algo malo, cuando yo creo que es la mejor profesión del mundo porque puedes ganar todo el dinero que se te dé la gana.
¿saben? Entonces hay que darle valor a lo que sí está entrando a tu ser, que te suma, no a lo que te resta, y no darle poder a las personas tóxicas y no darle poder a la sociedad. Y por último, ponte metas irreales. Yo siempre les digo, ponte metas irreales, más que eres comercial o eres un vendedor, porque de repente nos ponemos metas desde nuestras creencias limitantes, ¿no? De que vamos a fracasar. Entonces, algo que a mí me encanta es decirles, güey, no. O sea, ponte una meta así que te incomode, pero que te emocione, ¿sabes? Que digas, híjoles, está muy canijo que yo pueda lograr esto, pero me cae que sí puedo. Entonces te genera tantita duda, pero te emociona, porque eso le va a dar inyección a tu vida, a tu cuerpo. ¿Y qué crees? Que vas a poder lograrlo. Siempre la regla de oro que yo les digo es 50% de tus metas tienen que ser irreales. Irreales no significa imposibles. Irreales significa que te van a sacar tu zona de confort. Muy cabrón. Entonces, y abajo son metitas que te acomoden y que vayas logrando y te motiven. Y finalmente, el tema de encontrar el motor, tu pasión, ¿no? O sea, el para qué viniste a este mundo, para qué vendes lo que vendes, encontrar tu para qué. Y bueno, ya para cerrar la técnica es, hazte 5 veces la pregunta, ¿para qué haces lo que haces? Oye, me gusta dar conferencias, ¿para qué? Oye, pues para transmitir un mensaje positivo a la gente, ¿para qué? ¿No? Y entonces así vas encontrando tu razón de ser. Porque el 90% de las personas que se despiertan todos los días viven en la rutina y no entienden el para qué de sus vidas. Entonces eso no te va a hacer más productivo, no te va a hacer más feliz y vas a en realidad pasarla mal. Entonces cuando conectes todo esto que te estoy platicando, vas a ser un vendedor feliz, pero no, fíjense, no tanto por la capacidad que tengas, porque a veces hay vendedores que por la actitud y las ganas venden sin dominar el producto. Entonces, que no te vendan esa historia. Y ya cierro con una fórmula de Víctor Coopers que me encanta. Y lo que Víctor Coopers te dice es, está bueno que sepas, que seas el mejor vendedor de tu empresa y que seas el más fregón y que tienes tantos títulos. Eso está bien y suma. ¿Sabes qué? La habilidad, que seas el mejor, el más habilidoso de todos y el wow plus ultra suma, pero la actitud multiplica. Y entonces cuando tú multiplicas, imagínate que tengas uno de conocimiento, uno de habilidad por 0, ¿no? Pues ya te jodiste, ¿no? Entonces, qué mejor tener mucha actitud, muchas ganas para que logres resultados positivos. Pero bueno, quédense con esa fórmula. ¿Listo, mi Felipe? Muchas gracias, Nancy. Y bueno, a Felipe, aparte si quiere agregar a esta pregunta que les hice sobre el papel del supervendedor en las organizaciones, también quería Digo que preguntarle, nadie es más que nadie. te cortaste el Nadie, audio. Ah, ok, ya. Yo digo que nadie es más que nadie, ni menos que nadie. Simplemente somos diferentes. Y eso es importante entenderlo. Las organizaciones a veces no entienden que lo que dice Nancy es totalmente cierto. Nosotros mapeamos el talento humano desde 4 aspectos. Desde cuál es la imagen del futuro que tiene un colaborador, que tiene un vendedor. Cuál es esa imagen del futuro que proyecta futuro. ¿Con qué idea llega para aportar y para transformar su vida? Porque es que no solo cuando trabajamos estamos transformando la vida de la organización, sino también la nuestra. Importante entender cuál es su rol personal y autoestima. ¿Cómo se la cree? ¿Cómo te lo crees? ¿Qué tan fuerte eres? Tú no te paras en el espejo y dices, uy, hoy estoy horrible, esta noche espero llegar peor. No, tú te paras y dices, hey, quiero sentirme mejor, me arreglo, me pongo más guapo, me pongo más guapa. Es para eso, para estar mejor. ¿Cuál es el rol personal y autoestima que trae ese vendedor? Importantísimo entender desde esa perspectiva cuál es el pasado y las experiencias. ¿Por qué? Porque colaborar no es lo mismo vender galletas, no es lo mismo vender seguros, no es lo mismo vender aviones, no es lo mismo vender servicios funerarios. Es totalmente diferente. Y es diferente en la concepción del producto, pero tu actitud es la que puede multiplicar ahí y puede hacer la diferencia. Pero tienes que entender cómo para cada colaborador, con lo que trae, con las experiencias, tú tienes que empezar a reprogramar eso para él desde lo que es tu producto, tu servicio y tu propuesta de valor, que a veces se olvida y se deja tan apartada. La propuesta de valor es increíblemente poderosa para que la apropie el vendedor, porque es allí donde tiene su espada. Es como si esto fuera una conquista allá en Roma y le dan la espada. La espada es la propuesta de valor.
¿sí? Y eso es lo que tiene él que ir a combatir. Y es importantísimo y vital y que se nos olvida el rol familiar y personal que tiene el colaborador. Nos olvidamos de su familia. Para nosotros, en las organizaciones tradicionales, lo que encontramos es que, no, es un número más, es el empleado del mes, wow. ¿Y su familia qué? No es lo mismo una mujer, cabeza de hogar, con 2 hijos, que se levanta muy temprano a dejar todo listo, a un hombre que viene de tener una esposa que más que una esposa se convirtió en la que le sirve todo el tiempo para que él salga a trabajar y vaya a trabajar. Son posiciones distintas y eso hay que entenderlo, porque también hace parte de él en su trabajo. Eso que decimos es que yo llego y a las 8 de la mañana entro a mi oficina y cuando yo entro se me olvidan los problemas, los dejo afuera y entonces aquí entro. Si tú tienes a tu hijo con una temperatura alta de 40 grados toda la noche y llegas a las 8 y vas a trabajar, tú no entras a las 8 y te olvidas hasta las 5 que termina tu jornada para mirar, vamos a ver qué pasó con mi hijo. No es cierto. Como seres humanos nos cargamos todo esto. Por eso es tan importante pensar en tener personas felices en las organizaciones, no solo empleados felices, personas, gente feliz. Yo digo que la clave para un vendedor exitoso definitivamente es la misma clave que para la pandemia. El secreto para llevar una buena pandemia es la felicidad. Así es. El secreto para tener una venta exitosa es la felicidad. ¿Y por qué la felicidad? Porque es que la felicidad integra todos estos hábitos que te hacen bien. Un vendedor que realiza actividad física, wow. Un vendedor que se alimenta bien, increíble. Un vendedor que maneja sus finanzas bien, es increíble. Un vendedor que es agradecido, un vendedor que tiene buenas relaciones humanas con las personas, es increíble. Un vendedor que usa zapatos cómodos, que es un hábito de felicidad. Es un vendedor que llega a donde sea. Un vendedor que da y contagia positivamente a otros es un vendedor que multiplica con su actitud. Todo este concepto de felicidad llevado a este ámbito de las ventas es lo que hace la diferencia en convertirlos en un superhéroe, en tener poderes y que esos poderes de verdad los puedan entregar. De plano hay muchas otras cosas. Nosotros en este momento estamos investigando y creando un paradigma para vendedores que se llama felicidad anticipada. Y es para tener un argumento de ventas que pueda ser útil en el proceso de la emoción, no de la emoción, sino del sentimiento de felicidad anticipado en un proceso de comercialización o en un proceso de venta. Esto es un tema genial dentro de lo que es el proceso neuronal. Bueno, que ahora todo es neuro, entonces todo es neuromarketing, neurofelicidad, neurocharla, neurozoom, ahora vendrá la neurovirtualidad, no sé qué se quieran inventar con un concepto tan viejo que pues suena vendedor, entonces por eso lo aplican, pero realmente está dado en el proceso de conducta humana, y en ese proceso de conducta humana hay una relación biológica que no la podemos negar. Sonia Lubomirski en su estudio de felicidad que viene hacia alusión Nancy, donde habla del 50% de la genética de la felicidad, pues parte de eso. Yo tuve la oportunidad de construir algo que se llama el contagio positivo. El contagio positivo parte de la genética. Nosotros somos egoístas por naturaleza, pero también tenemos una genética de dar, que es el altruismo biológico. Y en ese proceso nosotros cuando hablamos de ser felices y de un vendedor feliz, tenemos que entender que somos parte de un mismo propósito. Y alguien ponía en los comentarios, propósito, sí, propósito. El propósito es fundamental para todo el proceso de felicidad. Una persona sin propósito no puede ser feliz. Y los dejo con algo. ¿Qué es el sueño? ¿El sueño es lo que hace que uno ponga el reloj otros 5 minutos más por la mañana? ¿O es lo que hace que nos levantemos más rápido a cumplirlo? Esa sensación de querer salir a usar nuestros superpoderes como vendedores es lo que nos lleva de verdad a tener no solo colaboradores felices, sino clientes felices. Y que haya realmente un proceso de lealtad. Cuando eres feliz, eres leal. Cuando tú como cliente te sientes feliz, eres leal. Y va a haber algo que es sumamente valiosísimo para un vendedor, y es el diálogo con el cliente. No solamente una transacción, sino generar un diálogo a través del tiempo. Entonces, aquí es vital eso en ese proceso de lo que pueda construir. Obviamente entendiendo que cada vendedor, cada colaborador, cada líder tiene esa particularidad y lo hace diferente. Y no podemos utilizar, que es lo que muchas veces pasa, formaciones genéricas para grupos específicos y diferentes. Entonces, no, yo ya diseñé un programa y este programa es el mismo que le vendo a todas las empresas. Entonces, cada uno tiene un proceso diferente, cada colaborador tiene una esencia diferente. Acabamos de terminar un programa de felicidad para la empresa más grande de servicios funerarios acá en Colombia. Servicios funerarios.
O sea, un tema que uno diría, pucha, uno diría, diablos, demonios, carajo, esto es la muerte, y cómo vamos a vender, y cómo vamos a hacer. Pero resulta que detrás de todo esto siempre hay gente. Y ese es la parte valiosa de los beneficios funcionales y emocionales, y cómo podemos allí hacer la diferencia. Entonces, en la perspectiva, por favor, entiendan que su equipo de trabajo, sus vendedores tienen características distintas, pero hay cosas en común que los unen, y esas cosas en común que los unen es la que los puede llevar realmente a construir éxito, desde la felicidad, desde los hábitos que tenemos para enfrentar esas situaciones que no podemos controlar. Claro. Nancy, Felipe, qué importante lo que comentaron, sobre todo aquello de los detalles, ¿no? Poner atención en esas pequeñas cosas que te pueden dar, pues a lo mejor ese sentimiento también de felicidad, ¿no? Y que te hacen, pues, tu día más bonito, de pasarla mejor, ¿no? Acá tenemos bastante participación en el chat. Nos hablan también mucho del equipo. El equipo es mejor. Si el equipo es bueno, es imbatible. Nos comentan también, las circunstancias son externas, mi motivación y enfoque son míos y puedo controlar y manejarlos para lograr mis metas. Enfoque es la clave de mi experiencia. Acá Coba también nos dice qué importante lo que nos decimos. Nuestros pensamientos influyen directamente en nuestro estado de ánimo. Y bueno, yo quiero preguntarles también, la pandemia evidentemente nos ha afectado a todos de distintas maneras. Y bueno, también a los vendedores. Hablábamos que no siempre podemos tener estos momentos felices, no podemos estar en un pico siempre, pero también tenemos que aprender a enfrentar las circunstancias y la felicidad nos sentiremos de determinada manera dependiendo de cómo afrontemos esa circunstancia. Quisiera yo preguntarles justamente, considerando que el vendedor siempre está expuesto a este rechazo en determinado momento o a que le digan que no, ¿cómo pueden aplicar este concepto de felicidad para, pues, hablar con los clientes para estar mejor, ¿no? Mi querido Felipe, ya es tu turno de contestar primero, ándale. Adelante, Felipe. Bien, bien, cambiamos, súper. Bueno, digo que el 10% de las cosas en la vida pasan, el 90% es como lo asumimos. Y ahí es la clave de no querer controlar todo. Si bien es cierto, biológicamente queremos tener un control total y absoluto, y más que nosotros somos seres racionales, entonces le sumamos el ego. En este proceso es bien importante entender que nosotros podemos generar herramientas y dinámicas para enfrentar esas situaciones. Y es que la felicidad también implica la capacidad de resiliencia que nosotros vamos adquiriendo y vamos teniendo con esa experiencia. Bien lo decíamos desde el miedo, particularmente en esta pandemia lo que ocurrió fue un proceso de una negación, después de un miedo, el miedo te llevó a caos, el caos hizo de las suyas, con la gente comprando, desgastando, despilfarrando, no tomando decisiones claras. Después llegó un momento de aceptación y ahora estamos en la adaptación, y la adaptación es parte fundamental de este espacio. Pero el miedo yo digo que es la mayor posibilidad que tenemos a construir una relación de hacer las cosas con miedo. Y hacer las cosas con miedo implica el hecho de disminuir el riesgo, ¿cierto? Disminuir el riesgo evaluando muy bien lo que va a pasar después de. Cuando nosotros nos enfrentamos a procesos de ventas, cuando son ventas difíciles, que sé que los vendedores tienen algo, y es que están muy presionados. Los vendedores en las organizaciones a veces no se retroalimentan de la mejor manera posible, no los retroalimentamos en positivo. Yo recuerdo mucho que trabajar en ventas es, lograste tu meta, increíble, eres increíble, para el siguiente mes vas a vender el doble, yo sé que tú puedes, y te va a regalar una sanduchera. Y al mes vendió el doble, increíble, ahora vas a poder vender el doble de ese doble, y sé que lo vas a lograr, y ¿sabes qué? Te va a regalar una licuadora y un viaje a Cancún. Y entonces se volvió que el premio era castigo. Y tanto así que lo que encontrábamos en organizaciones es que yo tengo mi cumplimiento de meta, pues lo cumplo al 90 y guardo los clientes para el otro mes. Y entonces ya se volvía la maña de la venta, y entonces a ver cómo hacemos para mejorarlo. Pero entender que hay situaciones que no podemos controlar, cuando nosotros somos felices nos preparan para asumirlo.
En tema de pandemia, que ha sido muy difícil, que nos mandaron a cuarentena, en México pasó igual, en muchos países de América Latina, donde paró la economía, el tener unas finanzas sanas, pues nos ayudaban a sobrevivir en este tiempo. El tener la posibilidad de alimentarnos bien, pues nos ayuda frente a cómo nos daba un virus, una pandemia que podría matarnos. Pero cuando nos alimentamos bien, nuestras defensas funcionan bien. Cuando nosotros tenemos unos procesos sociales distintos y nos mantenemos conectados con la gente, pues no nos sentimos solos en medio de la pandemia. Y todo esto, que son hábitos de felicidad, las personas que de verdad los aplicábamos antes de, pues la pandemia fue más llevadera. Y muchos dicen, no, pero es que usted que se preocupa en la pandemia. Bueno, todos tenemos situaciones distintas, pero definitivamente cuando decidimos invertir en la felicidad es que tenemos esa relación distinta con una posibilidad grande de tener un buen resultado. Y en ventas, yo sí quiero ser muy enfático en que tenemos que también aprender a sobrellevar el no, porque solamente queremos vivir por el sí. Y eso creo que es un error grande, grande que tenemos en ventas. No, es que este cliente me dijo, bueno, entonces yo me bajo el precio y yo hago lo que sea porque usted sea mi cliente. Bueno, si no es para ti, déjame decirte que no es para ti. No puedes forzar el amor. Y en este caso, funciona igual. ¿Sí? Lo que pasa es que vas a tener que comenzar a mirar desde otras perspectivas y es súper importante comenzar a romper paradigmas. Y esa estructura de romper paradigmas para las ventas es igual que para la felicidad. Yo les quiero hacer una pregunta para que me respondan aquí muy rápidamente. ¿Me ponen sí o no? ¿Ser feliz es fácil o difícil? Ahí en el chat lo quiero ver. Que me digan sí o no. ¿Ser feliz es fácil o difícil? Fácil. Fácil, es cuestión de decisión. No, la respuesta es solo sí o no. Aquí no hay nada, es cuestión de decisión, filosofemos. No, no, no. Cuéntame, ¿sí o no? ¿Ser feliz es fácil o difícil? Sí. Sí. Wow, hay gente que fácil, genial, fácil. Listo, listo, fácil, fácil. Vamos a ver si hacemos otra. Sí, listo, perfecto. Pues les quiero decir que no. ¿Y por qué me atrevo a decir que no? Porque no es fácil, porque es sumamente complicado, porque necesita romper paradigmas, cambiar hábitos. Entonces, yo te digo esto, tú fumas, deja de fumar ya, porque es fácil. Para ser feliz necesitamos cambiar unos hábitos negativos, entonces deja de fumar. Bueno, segundo, tú no realizas actividad física, listo, 20, 30 minutos de caminata diaria, empieza ya, ¿sí? Bueno, es que yo como mucho azúcar, deja de consumir azúcar y es más, no come carbohidratos en la noche, consume diferente, tómate 3 litros de agua diario, es fácil, ¿cierto? Ya mañana ya lo tenemos dominado. Pues no, es de hábitos, romper paradigmas, ser feliz es difícil. Y eso tenemos que aprenderlo a entender porque tenemos que asumir esa responsabilidad de serlo. Cambia la forma en cómo gastas, ¿cierto? Y mejora tus finanzas. Eso no lo logras en un día. Por eso ser feliz es difícil. Que sea fácil porque parece, pero cuando tienes que empezar a romper paradigmas es cuando te empiezas a entrenar para tener un resultado distinto. Y eso es lo que va a pasar en los vendedores. Como vendedor, tienes que aprender a trabajar en ti para comenzar a romper unos esquemas y eso no va a pasar en un día. Mentira, que yo logro ser feliz en momentos y me dicen aquí, y por eso es cuestión de decisión. Ah, carreta. Por eso es cuestión, pero ¿cuándo decides serlo? ¿Cuándo es fácil o cuándo es difícil? En ese proceso es importante hacerlo. Y creo que es fundamental romper ese paradigma y asumir la responsabilidad. ¿Qué es asumir la responsabilidad? El mismo nombre lo dice, habilidad de responder. Yo asumo la responsabilidad, lo hago yo, comienzo a estructurarlo para poder modificar esas situaciones que no puedo controlar o para poder sacar esa resiliencia que necesito para decir, voy a salir adelante. Sí, miren, esto es un electrocardiograma. No sé si se han hecho algún electrocardiograma y les sale el examen en una tirita larga. Y eso es así, tac, 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 tac. En el momento que se queda quieta, estamos muertos. Necesitamos que la vida suba y baje, suba y baje, suba y baje y nos mantenga en acción, en movimiento, en constante aprendizaje. Eso es lo importante acá. Me encanta. Ay, pues ya que me dejaste, Felipe, está bien, ahí va. Ya les voy a contar una anécdota para contestar esta pregunta de Marisol. Y miren, había una vez un maestro y un aprendiz. Entonces, el maestro y el aprendiz ya iban muy noche caminando por un pueblo. Y entonces en la noche el maestro le dice al aprendiz, tenemos que encontrar una casa para quedarnos. Entonces ya van en un pueblo un poco pobre y de repente encuentran una casa y tocan y la familia les abre, una familia pues muy positiva, una familia muy feliz.
y los deja entrar y les dan alimento y los dejan pasar la noche. Pero de repente el aprendiz le dice al maestro, oiga, ¿de qué vivirán estas personas? Son muy pobres. Y entonces el maestro le pregunta al dueño, le dice, oiga, pues ¿de qué viven? Y el señor le dice, pues de una vaca, mire esa vaquita que está allá afuera, pues nos da leche y nos da quesito y con eso pues la vamos pasando bien. Y entonces el aprendiz se queda muy angustiado porque decía, pobre familia, es que pobrecitos viven de una vaca. El chiste es que, para no hacerles el cuento largo, se levantan muy temprano y se van y le dice el aprendiz al maestro, maestro, es que yo quiero que los ayude porque son muy pobres. Y entonces el maestro le dice, ¿quieres que los ayude? Mata a la vaca. No, profesor, ¿cómo cree que voy a matar a la vaca? Si le estoy diciendo que les ayude, no que les quite el sustento. Te dice, te pedí que mates la vaca. Y pues el aprendiz le tenía que hacer caso al maestro. Entonces va y mata a la vaca. Años después va caminando el aprendiz, ya no estaba con el maestro y va caminando por ese rumbo y de repente se acuerda que por ahí le habían dado hospedaje esa familia, pero de repente se sorprende y va pasando por esa misma casa y dice, caray, ahora está un casonón, ya no está una casa pobre, o sea, ahora era un casonón con mucha zona verde y entonces de repente dice, me genera curiosidad, voy a pasar. Y entonces llega y toca y le dice, oiga, señor, pues nada más quiero saber qué pasó con la familia que vivía aquí antes. Y dice el señor, pues no hay ninguna otra familia, nosotros hemos sido la misma familia, pero no, señor, es que ustedes eran pobres. O sea, ¿cómo es posible que ya tengan esta casa si ustedes vivían de una vaquita? Sí, dice, pero ¿qué cree? Que un día encontramos a nuestra vaca tirada en el barranco y pues nos hizo movernos y entonces descubrimos que somos muy buenos para sembrar vegetales y entonces ¿qué cree? Que crecimos y bueno, pues ahora estamos más felices porque tenemos este casonón y estamos todos muy contentos, bla, bla, bla. Puedo contarles esta historia, se las acorté, pero lo que les quiero decir es que la pandemia estuvo acá, ¿no? O sea, al final nos quitaron la libertad, nos quitaron la seguridad, nos quitaron muchas cosas que estábamos acostumbrados porque teníamos la vaca, mano. ¿Saben? Entonces, cuando viene esta pandemia y nos quitan la posibilidad de seguir haciendo las cosas de la misma manera, es cuando el poder de tus pensamientos y de tus creencias te tiene que sacar de ahí. ¿Saben? Entonces, había muchos vendedores que nosotros estuvimos viendo que decían, no, es que me resisto porque la creencia me dice que nadie me va a querer comprar a través de la cámara. Es una creencia, ¿sabes? Porque ahora muchos prefieren comprarte a través de la cámara. Entonces, ¿qué creencias te compras? Porque todo es una creencia y la única manera de romperlas es cuestionarte. A ver, ¿por qué creo esto? ¿Por qué creo que estoy deprimido? Miren, yo estuve de apática 2 semanas y lo que te quiero decir es que se vale, porque ser feliz no significa que todo el tiempo tengas que estar perfecto y no me siento triste y entonces ahora tengo que estar contento. No, es darte tu chance. Yo estuve apática 2 semanas, se los juro, y dije, no quiero hacer nada, no me paraba temprano, me ponía a ver Netflix, se los juro. Pero llega un momento en que tú tienes que ser consciente y decir, hasta aquí, stop. Ya no puedo permitir esto en mi vida porque no me suma. Y es cuando tienes que empezar a incorporar hábitos positivos a tu vida. Y miren, el tema de los no, ¿no? Tiene que ver con, pues, con qué te genera ese no. O sea, ¿qué sientes cuando un cliente viene y te dice no? Puta, me pongo triste, me deprimo porque... Y yo te diría, ¿pero por qué? Si yo te diría que los vendedores no deben de ser expertos en el sí. Tienen que ser expertos en el no y cómo transformarlo. Entonces, lo que yo quiero que te preguntes es, ¿qué te genera ese no? ¿Y con qué lo conectas? ¿Sabes? Porque entonces ahí tienes que trabajar algo. Y bueno, algo a mí muy importante que quiero que comprendan es, tú le das poder a todo lo que te sucede en tu entorno. Si tú le das poder a un no, se lo puedes dar de 2 maneras. Negativamente, porque te vas a tu casa deprimido, porque las cosas no te fue bien. O le das poder de sí y dices, a ver, ¿qué hice con ese cliente? ¿Por qué no me compró? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué es lo que yo puedo hacer mejor la siguiente vez? Y entonces, fíjate cómo le das poder distinto. Y entonces, ¿vibras alto o vibras bajo? Tú decides, ¿sabes? Entonces, yo algo que le pido a mi equipo todo el tiempo, a mi equipo comercial, es en las mañanas, di un mantra personalizado. Entonces, yo siempre digo mi mantra, que te lo voy a contar, y mi mantra es, yo soy consentida de Dios y lo que tenga que pasar hoy es lo mejor que va a pasar. Ese es mi mantra, porque entonces me conecta a un mood positivo. Tú en lo que creas, aquí no es un tema de en quién crees. Y en la tarde, independientemente del día, lo que tienen que hacer es agradecer.
porque te conecta con lo que sí tienes. Entonces, ¿qué agradeces el día de hoy? Y si empiezas a tener estos hábitos, como bien lo decía Felipe, te vas a empoderar. Y aquí vienen otros hábitos que los vendedores sí o sí tienen que tener. ¿A qué horas te levantas? ¿Cómo generas energía en la mañana? ¿Qué estás leyendo y estudiando? ¿Sabes? ¿Cómo estás nutriendo tu mente? ¿Cuántas horas estás dedicando a perder energía? Y entonces, hazte ese autodiagnóstico. Y aquí lo triste, y sí quiero decírselos, es que no todos están dispuestos a pagar el precio. Y en comercial, como vendedores, tenemos que pagar un precio. El precio de la disciplina, el precio de la persistencia, el precio de la educación, el precio de la preparación. Eso hay que pagarlo. Pero como bien dijo Felipe, yo estoy a favor de lo que dijo. Ser feliz no está nada fácil, está bien difícil. Pero no todos están dispuestos a pagar ese precio. Y eso es lo que está más canijo. Porque si ustedes comprendieran que en su poder, en sus manos, está la capacidad de ser felices, pues tendrían lo que quieren. Porque cuando tú aprendes a ser feliz, te llegan más ventas, te llegan más clientes, te llegan más referidos, te llegan más dinero, ¿sabes? O sea, es que de repente me vas a decir, Nani, es que me pasan muchas, bueno, así me dicen algunos, me pasan cosas muy buenas. Y yo, pues es que no es que te pasen, es que las estás atrayendo. Pero aquí va un siguiente punto, que es, no es todo tema de actitud. Y te tengo esa mala noticia. O sea, tu actitud buena onda, vibrando positivo, no es suficiente. Hay algo que se llama fuerza de voluntad. Y la fuerza de voluntad tiene que ver con que si tú hoy no lograste tu meta, mañana te paras más temprano. Y aunque la cama te acaricie y te abrace, te levantas, ¿sabes? Entonces, puedes tener la mejor actitud y levantarte a las 11 de la mañana. Y pues está canijo, ¿no? Entonces, vibren con eso. Y de esa manera, cuando les llegue el rechazo, lo vas a manejar de una manera adecuada. Cuando te llegue algo que no te gusta, pues no le das el poder. Y finalmente, dos cosas importantes nada más para cerrar mi comentario. Hay que tener cuidado en el tema de la felicidad permanente. ¿Qué significa esto? Lo que pasa es que si se te muere alguien, como en el caso de Felipe, pues significa que está triste, pero no significa que tiene que ser infeliz. O sea, no te confundas. Entonces, hay que ser cautelosos porque, o sea, no es como que la felicidad permanente no es el y siempre estar de buenas o sí. No, puedes estar deprimido o muy triste, pero eres una persona feliz. Tuviste un mal día, ¿saben? Entonces hay que tener cuidado en no malinterpretar que porque tienes una situación triste o un mal día o lo que sea, ya eres infeliz. Ojo con eso, porque o ya nuestro lenguaje dice mucho, ya no estoy feliz. O, ay, es que tú me haces muy feliz. No, ni más. O sea, nadie te hace feliz, eres tú, ¿no? Ni tampoco nadie te hace enojar, eres tú. Ni tampoco el cliente te enjuició mal porque cree que eres malo. No, tú le das poder a todo lo que viene de tu exterior. Y listo. Y finalmente hay un rol súper importante en las organizaciones que son nuestros líderes. Creo que no hablamos de nuestros líderes. Y las organizaciones tienen una responsabilidad de habilitar adecuadamente a los líderes para que sean esos facilitadores que encaminen a los vendedores, ¿no? Para tener mejores, o cualquier persona en la organización para tener mejores resultados. La verdad es que pues, creo que no nos da tiempo de hablar de liderazgo, pero es algo que sí o sí tenemos que ver dentro de la organización y que es clave para tener resultados positivos. Sí, bueno, chicos, pues estamos llegando. Claro que sí, Felipe, adelante. No hay días malos, solamente son días a los que le damos más peso a las cosas negativas que a todo lo positivo que nos pasa, ¿sí? Es vital eso, Nancy, y quiero que la gente lo entienda. No es día malo, es simplemente que nosotros en la balanza le damos prioridad a una cosa o a dos cosas o a tres cosas negativas que nos pasan. Yo en este momento que siento tristeza de verdad, porque es una situación difícil, pero es más la gratitud que yo tengo, es infinita la gratitud que yo tengo para poder sobrellevar ese momento. Y eso quiero que también nosotros lo entendamos porque para cualquier profesión, para cualquier persona, es fundamental, es lo que nos ayuda a enfrentar ese día. Entonces, es poner el peso de lo que nos pasó negativo, pero también ver todas las cosas positivas que tenemos, que siempre son más y que siempre son en planos de gratitud. La gratitud es fundamental para eso. Muchas gracias.
Gracias. Ahorita que estaba Nancy y también Felipe platicando sobre los efectos de la pandemia, yo recordé cómo es esa incomodidad que a veces sentimos cuando contó el cuento de la vaca. Esa incomodidad es la que te hace moverte, ¿no? De a veces. Y bueno, justamente hablando de primero tomar la decisión de querer ser feliz y luego entrenarte, ¿no? Es un entrenamiento constante para tener esa actitud y esos hábitos positivos de los que hablamos. Y yo quisiera preguntarles justamente cómo las empresas o cómo los líderes de las organizaciones pueden ayudar a sus vendedores a tener esa cultura de felicidad, cómo tener esas pequeñas vacunas que comentabas, Felipe. ¿Quién quiere comenzar? Felipe, ok. Vamos, Felipe, vamos. ¿Arranco yo otra vez? Vamos. Listo, dale. Bueno, el rol del líder es fundamental para la felicidad. ¿Por qué el rol del líder es fundamental para la felicidad? Porque nosotros necesitamos tener personas felices, pero el líder es aquel que es capaz de motivar, inspirar, transpirar felicidad para todos los equipos de trabajo. Formar a nuestros líderes, no solo en su formación hard, sino en su formación soft, es muy, muy importante. En las capacidades que tienen desde su habilidad, en las capacidades que tienen desde su comportamiento, desde gestionar sus emociones. Ese papel del rol del líder es fundamental en este proceso. Y los líderes transmiten y enseñan con el ejemplo. Y el ejemplo, desde el plano de la felicidad, es absolutamente valioso para ese aprendizaje con sus equipos. Muchos líderes con la mano en la cintura, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a lograrlo, vamos a lograrlo. ¿Cuándo empiezas? No, no, arranca tú ya, yo después te sigo. Eso nos está viciando y nos está dañando en las organizaciones. Y por eso me parece que es fundamental ese rol del líder que se apropie de ese proceso. Yo no desarrollo programas, talleres, experiencias si no están los líderes. Es uno de los factores de contratación que siempre exigimos y exijo. Y es el hecho que no puedes llegar a trabajar con un equipo donde el líder no está, donde el líder está en otro plan, donde el líder se fue, donde el líder... Y si no es el que está ahí, entonces, ¿cómo quieres exigir? ¿Cómo quieres que ese ejemplo sea parte fundamental de ese proceso? Entonces, es vital ese papel que juega, es vital formar al líder desde sus aptitudes y desde sus actitudes, y es muy importante y fundamental que ese líder haga parte de todo el proceso, no solamente del inicio y del cierre, no solamente en las reuniones que tiene con sus equipos de trabajo. El líder tiene que estar presente en todo y tiene que ser uno más. Vuelvo al punto, ni más ni menos, diferentes. Que es que el líder es el que más gana, entonces él no viene y no está acá con nosotros, que es que el líder es el que es diferente, que no, no, no. Hace parte fundamental. Y hace parte fundamental para que ese proceso de verdad se pueda aterrizar. Hay algo que muchas veces he vivido y es el tema de, bueno, no vamos a invertir en la felicidad de toda la organización, sino en la felicidad de los líderes y que ellos de ahí para abajo lo bajen en la pirámide. Pero es que eso no es posible, porque es que ellos, es como un teléfono roto, es contar la historia y la aumentan y la aumentan y la aumentan y no resulta. Y que no puedes volver a un líder feliz en 2 semanas o en 3 semanas para que él comience a formar a otros para que sean felices y ni siquiera lo entiende, lo vive, lo siente y lo irradia y sabe cuál es el mecanismo para. Si él no tiene disposición, y como dice Nancy, que me parece increíble, si él no es capaz de pagar el precio, pues no va a pasar nada. Y lo que vas a hacer es a perder el tiempo y a perder la energía, y hay cosas fundamentales que no puedes perder. Yo les quiero dejar el paradigma para mí de la riqueza. El paradigma para mí de la riqueza consiste en 4 elementos fundamentales. Los 4 elementos son tiempo, talento, energía y dinero. Y no puedes desperdiciar nada de eso. Si quieres ser rico realmente, otra cosa es ser millonario, ser rico. Ser rico es en esa medida poder utilizar y aprovechar el tiempo, aprovechar el talento, aprovechar la energía y aprovechar el dinero. Y como líder, tú tienes que tener líderes ricos, líderes que no desperdicien esos 4 elementos, sino líderes que sean capaces de conectar esos elementos para tenerlos a disposición de sus equipos de trabajo y así poder tener realmente un buen resultado, desde la planeación, desde la acción y desde el resultado. Lo que pasa es que muchas veces queremos tener resultado sin acción o resultado sin planeación. O por ahí hacemos una acción y tenemos un resultado, pero el resultado no es sostenible en el tiempo. Entonces, por eso es importante que podamos tener ese proceso muy claro. Súper. Déjenme, yo les cuento
un estudio científico para explicarles el efecto que tienen los líderes en una organización, independientemente si son vendedores o no. Pero imagínense que hace unos cuantos años se hizo un estudio, se le llama efecto Pigmalión. Y a mí me encanta porque lo que se hizo fue que a los profesores, se agarró un grupo de profesores y se agarró un grupo de niños. Y entonces a los profesores, perdón, le dijeron que les iban a hacer un estudio a los niños y que con base al resultado que obtuvieran en esa evaluación, les iban a asignar a los niños. El chiste es que se hizo una evaluación genérica y a los profesores de repente le dicen, oye, a ti te vamos a asignar este grupo de niños que son genio, salieron increíbles, son unos niños genio, aquí te los asignamos. Y luego a ti, grupo de profesores, te asignamos a estos otros niños, tienen problemas de aprendizaje, a ver si puedes hacer algo con ellos. Y entonces, cuando pasa el tiempo y se analizan los resultados, se dan cuenta que los profesores que veían que un niño genio se equivocaba, decían, wow, hasta los niños genios se equivocan, y entonces tenían una paciencia distinta y le daban la vuelta a su estilo de enseñanza. Y cuando venían los profesores que tenían niños con problemas de aprendizaje, decían, ay, pues es un niño tonto, o sea, ¿para qué me esfuerzo en ayudarle si en realidad no va a mejorar? Es tonto, ¿saben? ¿Qué pasó? Al paso del tiempo, es increíble ver que aquellos niños que fueron vistos como niños genio incrementaron su productividad considerablemente y su capacidad de aprendizaje, ¿saben? Y aquellos niños que fueron vistos como niños tontos redujeron su capacidad de aprendizaje y su productividad en aquello que se les pedía. ¿Y por qué les cuento esto? Porque la capacidad que tenemos como seres humanos es impresionante. El tema es que hay que comprender que los líderes somos responsables de ver la grandeza que hay en las otras personas. Si nosotros aprendiéramos a ver la grandeza en nuestra gente, a ver la grandeza en nuestros vendedores, a ver la grandeza en nuestro compañero, a resaltarla, ¿qué creen que esa persona por sí mismo va a ser capaz de hacer? Yo quiero que recuerdes alguna vez que tú no creías en ti mismo y llegó alguien que sí creyó en ti, te dijo, tú puedes, tú eres capaz de hacerlo y que sacaste tu máximo potencial. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Líderes que sean grandes seres humanos, que tengan una capacidad de ver la grandeza en las personas, porque por automático la gente va a sacar su máximo potencial. ¿Saben cuando un vendedor o cuando un colaborador baja su performance? Cuando no se siente valorado, cuando no se siente querido, cuando no es capaz de manejar sus emociones, cuando es envidioso, cuando le da coraje el gusto ajeno, el logro ajeno, ¿saben? Entonces hay que aprender a gestionar esto. Por eso yo te digo que, pero a ver, entendamos algo, porque a mí también en todo lo que hacemos, me encanta decirle a la gente no solo es responsabilidad del líder, porque de repente los vendedores estamos esperando que el líder venga y nos apapache y nos quiera, pero ¿tú ya te preocupaste cómo está tu jefe o tu líder? ¿Ya te preocupaste si no tiene problemas, si está en equilibrio antes de juzgar? Porque es bien fácil juzgar. Pero algo que tenemos que hacer es ser capaces de entender que antes de ser colaboradores, antes de trabajar juntos, somos seres humanos con problemas, con defectos. Yo siempre les digo, somos seres humanos perfectamente imperfectos. Entonces hay que entender que todo esto, si una vez te pones en una empatía distinta, como en la posición que estés y que logres ver la grandeza de la persona, porque también se vale decirle a tu jefe, oye jefe, eres lo máximo, o sea, yo nunca he tenido un jefe como tú, wow, le cambias el día, un pequeño comentario, las palabras correctas son poderosas. Ahora, déjenme contarles cómo hay cosas que ustedes pueden hacer sin necesidad de tener dinero, o sea, sin necesidad de meterle, porque esta es otra creencia, ¿no? Que para tener un empleado feliz y colaboradores felices hay que meter mucha lana y no es cierto. Aquí, por ejemplo, tengo un cliente. ¿Saben qué hizo? El cliente mandó a hacer capas, porque para su fuerza de ventas le llama héroes a sus agentes de seguros. Y entonces mandó a hacer capas con el logotipo de la empresa. Y él, junto con su equipo directivo, que esto es clave, fueron a entregar a cada casa de los colaboradores la capa, una carta escrita a mano por cada uno de ellos, ¿no? Y conectaron con el familiar. Entonces resulta que la carta no la leías tú, la leía el familiar. Y entonces quiero que imaginen la escena. ¿Saben lo poderoso que es esto? Y entonces, ¿qué hace sentir a tu vendedor? Que es un héroe, que es lo más importante. A ese director no le importan las ventas, le importan las personas.
Y entonces eso cambia la fórmula considerablemente, porque entonces, ¿qué creen que pasó con sus ventas? O sea, no se cayeron. La gente está más comprometida que nunca. Y fíjense el reto que él tiene. Todos son comisionistas, no tienen sueldo. Entonces, eso me parece que es todavía más valioso, porque cuando logras tener un equipo de fuerza de ventas comprometido al que no le pagas, tiene todavía más valía, ¿sabes? Porque al final ahí dependen de muchas cosas. Entonces, y finalmente para cerrar mi comentario, recuerden lo más importante. O sea, nosotros, algo que le decimos a las organizaciones es no formes líderes, forma grandes seres humanos. Y una vez que formas grandes seres humanos, se van a convertir en grandes líderes. Y yo solo para cerrar, porque de repente queremos implementar una estrategia de felicidad, ¿no? O sea, ya está muy de moda esto y es muy peligroso. Porque miren, dos cosas importantes, tres. Una estrategia de felicidad no se puede implementar sin tres cosas importantes. Si una persona no tiene los recursos mínimos necesarios para hacer su trabajo, o sea, imagínate, le exiges a un vendedor y no hay formatos, ¿no? No tienes el proceso virtual para que registren a sus clientes. Entonces, imagínate el tema de quejas, no tienes los procesos adecuados para controlar. Entonces, ¿cómo quieres tener a alguien feliz si no le das los procesos mínimos necesarios? Ahora, la otra, tienes que checar que tenga las condiciones mínimas de trabajo necesarias para que él haga decentemente su trabajo y viva correctamente. Entonces, imagínate a alguien que le pagas bien poquito y luego esa persona no le alcanza para mantener, o sea, ni siquiera para el alimento de su familia, y le hablas de felicidad. O sea, no, por favor, o sea, como organización tienen que establecer los mecanismos mínimos necesarios, ¿saben? Y la tercera es empezar a contar con un equipo de líderes, ¿no? Que hay que trabajar. Pero si sus cabezas, si la alta gerencia, si todos los que están acá arriba no tienen convicción, coherencia y congruencia, por mucho que quieras establecer una estrategia de felicidad o tener empleos felices, de verdad va a estar bien canijo. Entonces tenemos que analizar cosas antes de querer establecer una estrategia de felicidad. Y bueno, pues espero que esto les sirva y sobre todo que sean felices, ¿no? Que eso es lo más importante. Listo, mi Marisol. Muchas gracias, Felipe y Nancy, por esta plática. Y pues creo que también un tema importante acerca del reconocimiento, tanto de los líderes, tanto de los colaboradores. Yo me quedo con esto de que también es importante el reconocimiento propio, ¿no? También nosotros reconocer cuando hacemos las cosas bien y darnos esa pequeña palmadita en la espalda de, oye, lo estás haciendo bien, ¿no? Vamos por más. Y bueno, yo, aparte de agradecerles y a toda la presencia de todos los que nos acompañaron el día de hoy, quisiera preguntarles si tienen algún comentario más. Y bueno, si no, con esto concluiremos. Felipe Abraham. Yo tengo un comentario y es un comentario de gratitud infinita por este espacio, porque definitivamente es genial poder hablar con pasión de algo que uno ama y sobre todo poder compartirlo con personas que son ganadores, que están buscando cada vez más espacios de formación, que están dispuestos a pagar el precio y que definitivamente no están solamente involucrados, sino que definitivamente están comprometidos. La diferencia entre estar involucrado y comprometido son los huevos con jamón. En los huevos con jamón, la gallina estuvo involucrada y el marrano estuvo comprometido, el cerdo estuvo comprometido, puso el cuero en todo. Entonces, me encanta que estén comprometidos, que le pongan el cuero a esto, que se sientan poderosos, que sientan el poder. Recuerden que ayer ya pasó, mañana no ha llegado. Es hoy, es aquí, es ahora y estamos en el mejor momento de nuestras vidas. Y este es el que tenemos que disfrutar y vivir. Muchísimas gracias, Nancy, qué placer compartir contigo. Marisol, muchísimas gracias. Yetro, todos los que se conectaron, increíble y fascinado por este espacio y espero que sigamos súper conectados ahí en todos los espacios que tenemos para compartir. En mi página está todo, que es www.felipebuitrago.com y bueno, ahí estaré siguiéndolos, estaré compartiendo con todos ustedes. Infinitamente agradecido. Por supuesto. Igualmente, Felipe, un placer y bueno, qué bueno que habemos más personas impactando positivamente con amor, ¿no? Que eso es lo más lindo. Gracias, Marisol y Yetro y a todos los que nos están escuchando. Y bueno, yo les quiero decir dos cosas importantes que me encantaría que tengan. O sea, que se vayan hoy, porque hoy Felipe y yo tratamos de permeárselos, pero hay algo que nadie nunca les va a poder quitar. Y es su poder de decidir pasarla mal, de decidir rodearte de gente que no, de decidir hacerte la víctima
o de decidir darle el poder a tu vida y de que se empiece a iluminar y empiece a vibrar tan alto que te empiecen a pasar cosas buenas. Pero la siguiente cosa que te quiero decir es, siempre estamos buscando milagros, ¿no? Siempre queremos que pase algo bueno, o sea, y que ay, a ver cuándo me pasa esto y le pedimos a Dios y estamos buscando milagros. Y es que los milagros sí existen, pero lo más importante es que te des cuenta que tú eres ese milagro y que tú eres el poder de hacer que las cosas pasen. Así que yo feliz de la vida de estar aquí. Mi nombre es Nancy Martínez y te recuerdo que tú tienes el poder de ser feliz. Muchas gracias. Gracias. Y por acá, Yetro, nuestro director de Deals Makers, tiene acá un anuncio que quiere darles. Yo les vuelvo a agradecer la presencia y su colaboración. Adelante, Yetro. Muchas gracias, Nancy, Felipe. Wow, vaya conversación tan agradable, tan llena de energía. Todos los comentarios en el chat de aquí por Zoom han estado de verdad también llenos de energía de todos los que nos acompañan. Quiero comentarles, tuvimos una complicación con la transmisión en vivo en Facebook. Zoom no conectaba bien y nos sacaba constantemente. Entonces vamos a poner el video posteriormente, igual en YouTube. Pero por esta vía que estuvo la gente disfrutándolos, ha estado muy contenta, de verdad, muy feliz. Es muy agradable poder leer todo lo que la gente está viviendo y experimentando gracias a lo que ustedes nos comparten. Así que muchas gracias. Marisol, como siempre, también, qué linda, muchas gracias por estar pues presente, aquí involucrada con Sales Talks. Y bueno, para poder hacer este cierre apropiadamente, queremos darle sus reconocimientos a los tres. Ya se los enviaremos de forma digital a través de su correo electrónico. Pero bueno, este certificado es presentado para Nancy Martínez como reconocimiento a su valiosa participación en Sales Talks como speaker. Y, por supuesto, también para Felipe Buitrago. Muchas gracias, Nancy. Muchas gracias, Felipe. Y, por supuesto, no puede faltar nuestra querida Marisol. Muchas gracias. Somos Deal Makers. Encontramos y formamos súper vendedores. Tenemos presencia ya en diferentes países de Latinoamérica. Y tenemos un equipo que está detrás de todo ese trabajo. Está Nalo Aguirre, está Kerberi Mitchell, está Rodrigo Dávila, que anda por aquí conectado. Muchas gracias, querido Rodrigo. Silena Severini, que también estuvo conectada un ratito, tenía reunión. Daniel el Tiburón Iriarte. Ingrid Fernández, que siempre está ahí detrás de todo el tema de redes sociales y el copy y contenido. Harold Saldaña y Lucy Nava, que está en la parte de hunting. Queremos anunciarles que próximamente también tendremos representación en España. Así que esperen pronto estas noticias porque estamos muy contentos por este gran avance. Y pues por supuesto no puedo dejar de agradecerles a dos equipos maravillosos de personas que nos han ayudado muchísimo y que han contribuido a la felicidad de este gran equipo. Uno es Cube Marketing con Lixi y Área 52 con Chris Ravena y con Pierre Ravena, que son de verdad grandes profesionales y grandes personas. Y por supuesto, gracias a todos ustedes que se conectaron el día de hoy, que nos siguen, que comentan constantemente. Está por aquí también Ainhoa, muchas gracias Ainhoa, está Natalia, muchas gracias por acompañarnos. No quisiera que se me vaya por aquí nadie, así que voy a ver rápido. Adriana, Rita, Eduardo, David Posada, Ale Brooks, que estamos conversando. Gracias por conectarte, Ale. Ingrid, Juan, Jesús, iba a decir iPad, ¿verdad? Pero no. Rosa, que es muy activa también en el chat de Dealmakers. Parítica, qué gusto verte, qué bueno que te pudiste conectar. Nuestra querida Coba, un abrazo grande, Coba. Mónica Nerio. Tenemos también aquí a David Mármol. Un abrazo grande hasta España, David José Alfredo. Gerardo Oviedo. Lucy también está conectada. Qué gusto, Lucy. Hugo Vargas, Roxana Velasco, Saúl Velarde, Alejandro. Ed Medina, Charlize Torres, que también es de la familia Dealmakers, Valentina, Luilia, un abrazo, Luilia, qué bueno que estás por aquí, Leonora, Sergi, Angélica Hernández, Angélica Vázquez y Adelina. Muchas gracias a todos ustedes por estar en esta
edición de Dealmakers, de Sales Talks, la edición número 8, y nos vemos dentro de 2 semanas. El siguiente viernes no va a haber Sales Talks, estamos preparando otra cosa importante para ustedes, así que nos vemos hasta dentro de semanas. Nancy, muchas gracias. Felipe también, muchas gracias. Espero que hayan estado a gusto. Esta es su casa. Estas son familia también para otros Dealmakers. Y a ser felices. A ser felices, venga. Marisol, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Marisol. Feliz fin de semana. Gracias.